Bueno, más que agradecer la invitación de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía y a Ana, y encontrarme con algunos amigos de tiempo hace que no los veía. Espero estén todavía despiertos después del día que pasó. Y vamos a hablar un poco de un tema problemático que es qué pasa con la migraña y el embarazo y la lactancia. Para esta presentación ninguno sí ha recibido honorarios de Baliarda por este viaje. Lo primero a saber es qué estamos tratando. La migraña no es un dolor de cabeza, es un desorden neurobiológico que aún en formas episódicas es crónico porque comienza en la adolescencia en muchos casos y termina en la adultez, alta adultez. En el caso de la mujer, esto puede tener cambios, intensificaciones, mejorías espontáneas, siendo el embarazo y la lactancia parte de esos ciclos de la vida con su migraña a cuestas. O sea que la migraña es una enfermedad neurobiológica. Eso no hay que olvidarlo, porque si no es considerado nada más que un dolor de cabeza. Entonces, insistiendo un poco en eso, vemos que a la corteza del migrañoso es diferente, es sensible a la luz, a los estímulos, al sueño, y tiene efectores que a través del sistema trigémino vascular produce una vasodilatación dolorosa vía algunas sustancias que después veremos. Entonces, no es solo un dolor de cabeza. Eso es lo importante a saber. Bueno, estas cosas son muy importantes. ¿Cuáles son las banderas rojas en una mujer embarazada? Por supuesto, esto no debemos descartarlo. Que son, por supuesto, cefaleas de reciente comienzo, han estallido, progresiva, que empeora, que cambia el patrón habitual, refractaria al tratamiento, eso es discutible, que empeora con la tos, el valsalva y los movimientos de agacharse, con la postura, y por supuesto si hay papiledema y demás. Pero digamos que las banderas rojas siempre las tenemos que ver. Si la cefalea es reciente y no tiene historias clínicas de cefaleas, hay que investigar un embarazo complicado. Hay, como decía Fidel, un riesgo más alto de preeclampsia y eclampsia en las pacientes con migraña. Trombosis venosa central, malformaciones arteriovenosas, aneurismas y cavernomas. Cosas que pueden debutar en el embarazo por mayor flujo, aumento de peso y cambios hemodinámicos típicos en las pacientes embarazadas. Este es un típico caso de trombosis venosa en una paciente en el puerperio con una cefalea que al principio se pensó que era pospunción por la anestesia peridular y finalmente era una trombosis venosa. Cuando nos enfrentamos a una paciente que es una migrañosa conocida, dice muchas veces que no se quiere quedar embarazada. Un 20% de las pacientes, según este trabajo, dicen no me quiero quedar embarazada. ¿Y por qué? Por un montón de motivos. Lo voy a traducir. 72.5 de estas pacientes dicen que la migraña será peor en el embarazo. 68.3 que la discapacidad por migraña hará muy difícil el mismo. 82.6 dicen que la crianza va a ser muy difícil con sus migrañas a cuestas y que las medicaciones para la migraña pueden dañar el desarrollo del embarazo del feto y después los miedos a las malformaciones al nacer. O sea, todos estos puntos hacen que mujeres no queden embarazadas o no quieran quedar embarazadas por la migraña. O sea que o hay un mal asesoramiento o hay un gran número de mujeres que prefieran evitar un embarazo, pensando en todas estas discapacidades. Cuando uno planifica un embarazo con una paciente, empezamos con acuerdos. Estos acuerdos es, y 3 meses antes, si se planifica el embarazo, por supuesto en Latinoamérica no es tan fácil, porque muchas veces no se planifica, pero digamos, no tomar drogas contraindicadas por lo menos unas semanas antes del último periodo, suspender gradualmente un tratamiento preventivo que no nos simpatice, como puede ser el valproico o el topiramato, tomar ácido fólico 5 miligramos al menos un mes antes y hidratación y comidas ordenadas. Esto es lo que uno dice, bueno, piensas quedarte embarazado, vamos por este lado.
El curso habitual del embarazo, por lo menos a grandes rasgos, es que las migrañas sin aura tienden a mejorar luego del primer trimestre del embarazo. Pero el primer trimestre puede haber muchas migrañas y puede ser mal momento, con lo cual hay que pensar en cómo ayudarlas en ese momento. Entonces, hay un 76% de mujeres que mejoran después del primer trimestre y hay un 43% de mujeres que tienen migraña con aura que no mejoran mucho. No solo no mejoran mucho, sino que muchas migrañas con aura pueden debutar en el embarazo. Mujeres que no se sabían migrañosas empiezan con una aura en el embarazo, lo cual puede ser un red flag, puede ser una bandera roja que nos haga por lo menos hacer una imagen. Distintas publicaciones hablan de que no hay efectos negativos, que los defectos congénitos mayores y abortos espontáneos son similares a los pacientes sin migrañas, con lo cual uno puede rebatir este cuento de que el paciente va a tener defectos congénitos o abortos espontáneos. Sí hay mayor riesgo de hipertensión gestacional y preeclampsia. Y si uno tuviera que decir, puede haber o no mayor prevalencia de bajo peso, sobre todo en las personas que no se cuidan adecuadamente en hidratación, sueño y alimentación. Entonces, decíamos que hay una leve mejoría después del primer trimestre, una franca remisión a veces después del segundo trimestre, y esto fue estudiado en una serie del grupo de Pavía, del Instituto Mondino, donde se evaluó a 47 mujeres en migraña sin aura. Con respecto a la migraña con aura, no tiene relación con los ciclos. Habitualmente las mujeres que tienen migraña con aura pocas veces lo relacionan a los episodios menstruales. Puede debutar y agravarse en el embarazo y la evolución no es previsible con relación a patrones hormonales. Siempre que haya una paciente que debuta con migraña con aura en el embarazo, chequeemos el síndrome antifosfolípido, porque es una asociación, una comorbilidad no infrecuente y muchas veces podemos detectar a tiempo en un embarazo un síndrome antifosfolípido pasible de ser tratada con anticoagulantes o antiagregantes a lo sumo. Y desde el punto de vista estadístico se ha visto que no hay mayores abortos espontáneos, no hay mayores prematurez y no hay defectos congénitos. Yo cada tanto insisto con esto, porque son las preguntas que normalmente nos hacen las pacientes, sobre todo las que quieren tener hijos pero están dudando por su migraña. Entonces, volvemos a charlar un poco de lo que yo llamo responsabilidad compartida. Cuando uno tiene una paciente que se va a quedar embarazada, si puedo, le digo que venga con el cónyuge y decirle, mire, va a quedar embarazada, puede ser que necesitemos tomar medicación para la migraña, no hay mayores riesgos para esto, esto y esto, y eventualmente, si los hay, tenemos que asumirlos en forma compartida. Ningún fármaco está libre de potenciales efectos teratogénicos, pero no se ha demostrado que algunas medicaciones antimigrañosas lo tengan. En general, las drogas no se testean en personas embarazadas. De hecho, los trials nunca son con embarazadas. O sea, es muy difícil estar especulando si esta droga o no puede usarse en el embarazo. Es nada más que la demostración después de que las personas que se quedaron embarazadas usaron determinadas drogas y se vieron que los resultados no fueron ni buenos ni malos o peores. Primeros 3 meses son el desarrollo de órganos, con lo cual es ahí donde uno evitaría drogas innecesarias. El riesgo de anomalía por drogas en general es de 3 a 5%, epilepsia 6 al 9%, sube un poquito, y para dar un ejemplo con otra droga, 3.3. Con respecto a los triptanes, después vamos a ver, no hay evidencia de pérdidas de embarazo ni mayor número de malformaciones congénitas en pacientes que han sido estudiadas en embarazos con sumatriptano. Entonces, si una paciente con migraña empeora el primer trimestre, normalmente lo asociamos a que es una paciente que tenía migraña sin aura y son migrañas, entre comillas, todavía relacionadas al ciclo. En el segundo trimestre ya pensar en una hiperemesis o embarazo patológico, chequear. Y en el tercer trimestre, si la cefalea no mejora, pensar en un embarazo patológico o preeclampsia, eclampsia. ¿Qué hacemos con una crisis migrañosa?
nuestra paciente está embarazada, tiene una crisis migrañosa. Lo primero que se dice es iniciar con un tratamiento en manejo no farmacológico, reposo en penumbra, relajación y ejercicios de meditación. Suena muy lindo, 10% de las personas logran este cometido. Y con respecto a estas medicaciones, analgésicos o AINES, que es el primer escalón en una persona con migraña, sobre todo si la ve venir, sabemos que en el primer trimestre y segundo trimestre podemos usar antiinflamatorios no esteroides y a partir del tercer trimestre no deben usarse por una serie de situaciones que tienen que ver con el cierre del ductus y otras posibles malformaciones vasculares. Y ahí aparecen la aspirina, el paracetamol, que es la única que sigue todo el curso del embarazo sin problemas, y la codeína, que no es muy común que la usemos, por lo menos en Sudamérica, pero sí en otros países de Centroamérica y probablemente en Estados Unidos. Con respecto a los AINES, entonces, primero y segundo trimestre se pueden usar. La idea es limitar y que sean en forma esporádica, asociados o no a los antieméticos. Los antieméticos solemos utilizarlos porque muchas mujeres tienen los famosos vómitos del embarazo y se acepta domperidona, metroclopramida, clorpromacina, acompañando a los analgésicos o a veces solos. A veces mejorando la emesis, mejora la migraña. De hecho, en guardia, cuando llega una paciente, si no le sacamos las náuseas y los vómitos, es poco probable que ningún analgésico funcione. Y eso es parte de la enseñanza de los pacientes, de los médicos que están de guardia. Llega un paciente con náuseas, vómitos y cefalea, si no le sacan la náusea, no va a mejorar con ninguna medicación analgésica. Con respecto a los antimigrañosos específicos, la ergotamina, muy común en nuestro medio, por lo menos en Sudamérica y en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, la ergotamina se vende libremente sin prescripción. Y es verdaderamente nuestro sobreuso de fármacos, así como en Estados Unidos es con butalbital y otras cosas. En Sudamérica es la ergotamina el problema porque es muy barata y se sobrevende. Entonces, abortivo en los embarazos, tiene un efecto de los alcaloides del ergot. La ergonovina se usa como vasoconstrictor para las hemorragias posparto. La ergotamina es pariente de la ergonovina. Los triptanes, por supuesto que no tiene estudios prospectivos, porque nadie los hace en embarazo, pero hay abundantes datos de pacientes que utilizaron esta familia de antimigrañosos y no tuvieron mayores inconvenientes. Hay algunos trabajos, 593 partos, con 4.4 de efectos por un global de 3 a 5, rizatriptán en 77 embarazos sin anomalías, y no datos de otros triptanes. Aquí es donde nos sentamos con el familiar y el paciente y le decimos, bueno, responsabilidad compartida. Si tu hijo nace con un labio leporino, ¿le vas a echar la culpa al triptán o era que tocaba que naciera con el labio leporino? Esto se llama relación médico-paciente y confianza médico-paciente. Yo una paciente que tiene episodios de náuseas, vómitos y que termina en la cama, y yo probablemente le dé un triptán si no es que abusa, aún estando embarazada. Si tiene que usarlo, por supuesto, 3 veces por semana, estamos en otra discusión. Pero si cada tanto tiene un episodio severo, no tengo mayores inconvenientes en indicar un triptán. Pero se consensúa con el paciente. Entonces, esa era un poco la discusión. Yo con los opioides no tengo mayores resultados, porque los pacientes con migraña, en realidad los opioides tienden a producir náuseas. Si una paciente está embarazada y tiene náuseas, el opioide no creo que ayude. Y la prohibición por ahora es con ergotamina, gepantes y ditanes hasta nueva data. Tratamiento preventivo. Bueno, aquí vemos lo que se supone que se puede, lo que no se puede. Es raro que tengamos que usar tratamiento preventivo en una mujer embarazada, salvo migrañas muy severas y muy frecuentes. Las dos drogas que por lo menos en Sudamérica usamos es el propanolol, si la persona no es muy hipotensa y lo tolera.
a dosis no muy elevadas, no la dosis beta bloqueante de 160, 240 que se usa a veces en Norteamérica. Nosotros nos manejamos con 60, como mucho, 40, 60 miligramos, y tienen bastante buena respuesta. La amitriptilina es un B, digamos, pero es una alternativa. Las otras están descriptas, pero nosotros no las utilizamos. Es raro que yo use verapamina. Las drogas que no usamos es el topiramato, el venlafaxina y gabapentin, y las que directamente uno debería prohibir es el valdáxido valproico. Y estas hierbas que se usan en Estados Unidos como coadyuvantes de la migraña, pero en nuestro medio no son frecuentes. Con respecto al magnesio y la riboflavina, los efectos son desconocidos, pero el magnesio se puede usar en forma de sulfato en agudo en una crisis de migraña severa al final del embarazo y también se usa en la eclampsia, con lo cual debería pensar que el magnesio no tiene mayores contraindicaciones. No nos olvidemos de los bloqueos periféricos. Hubo una serie de pósters en el Congreso Internacional en Dublín, donde mostraron efectivos resultados en pacientes con crisis de migraña. La migraña general es hemicránea y los puntos gatillos son el occipital mayor, el aurículo temporal y el supraorbitario. Y son lugares donde con 1 centímetro, 2 centímetros de lidocaína subcutánea al 2%, no vamos a producir un daño sistémico, y es una cosa de resolución rápida en una persona que tiene un gatillo fijo. Hay muchas migrañosas que tienen gatillo fijo en un punto y muchas veces un bloqueo con lidocaína puede ser útil sin ser una medicación sistémica. En la emergencia o estatus migrañoso, sabemos que un estatus migrañoso es una persona que llega más de un día de dolor de cabeza, náuseas, vómitos, refractario a las medicaciones habituales. Lo que solemos usar nosotros es la clorpromacina, porque es lo que tenemos en Buenos Aires, con fluidos endovenosos. ¿Por qué fluidos endovenosos? Porque la clorpromacina es muy hipotensora. Y las mujeres jóvenes, que normalmente pueden ser hipotensas, si damos clorpromacina sin abundante fluido endovenoso, puede hacer una hipotensión severa. Mejora rápidamente la náusea y produce sedación. Dexametasona con antieméticos endovenosos. La dexametasona es muy curiosa porque ha sido utilizada universalmente en Europa, en Estados Unidos, pero nadie ha podido validar su real eficacia, pero se usa en la emergencia. No hay una publicación que diga la dexametasona versus placebo es superior, pero se usa y la seguimos utilizando en situaciones de emergencia. Y el sulfato de magnesio en embarazos avanzados con riesgo de hipertensión o preeclampsia. Puerperio. No nos olvidemos que el puerperio tiene 6 semanas de riesgo todavía después para una trombosis venosa cerebral, que a veces es cefalea, a veces son signos focales, a veces es una convulsión, pero la más común es la cefalea. Cuadros de trastornos en la coagulación con infartos cerebrales, cefalea postpunción, la más frecuente. Lo que pasa es que los anestesistas que hacen peridurales a veces se dan cuenta cuando se pasan un poquito y ahí nomás le hacen el parche hemático, los buenos anestesistas. Pero es muy común, cefalea postpunción en mujeres embarazadas unos días después del parto. Y la famosa apoplejía pituitaria, que vi una sola en mi vida, pero está descrita en todos los papers y no es que sea una cosa tan frecuente. Pero una vez en mi vida tuve la oportunidad de asistir a esto. Tras el parto. Tras el parto se sostiene el beneficio del embarazo, sobre todo si hay lactancia, los primeros 2 meses seguro. Cuando inician los ciclos menstruales, las mujeres vuelven a las andadas, las que tenían migrañas relacionadas al ciclo sobre todo. En la lactancia, de acuerdo al pediatra que tengamos, porque hay pediatras que si no tienen hijos se ponen un poquito como talibanes con respecto a no uso de nada, y obstetras lo mismo, entonces que no toma nada, que no haga nada, que nada, todo pasa al feto, y entonces la pobre mujer no puede tomar nada para su dolor de cabeza. En general los AINES son ok, los triptanes de corta duración mejor para poder lactar
5 o 6 horas después, y si usan triptanes de larga duración, tener siempre 1 o 2 mamaderas de su leche en la heladera para poder tomar el triptán y quedarse tranquila, que en la próxima mamada usa la mamadera con su leche materna si es que realmente es importante. Es poco común que haya tenido que suspender la lactancia en pacientes con migrañas severas por tener que usar muchos analgésicos, pero puede ocurrir en migrañas muy complejas como seguramente tendremos en algunos centros de cefaleas. Nuevas drogas. Los anticuerpos monoclonales pasan a la placenta, no udata hasta ahora. Seguramente va a ocurrir, al igual que los gepantes, que algunas mujeres han ingerido estando embarazadas y no lo sabían, y veremos después los resultados de esos casos de personas que usaron monoclonales y estas drogas sin saber que estaban embarazadas. Pero por supuesto no hay datos y no se pueden indicar. Los ditanes sin data. Bueno, acá hay una discusión enorme sobre la toxina o no en el embarazo. Después por ahí la opinión de Fidel puede ser útil, a ver si usan o no. Botox en embarazadas. Hay como una duda, una discusión, pero por supuesto que no ha habido mayores inconvenientes, pero no es que haya un consenso muy claro en usar toxina botulínica. Las conclusiones son no olvidar las banderas rojas, sobre todo en personas que no tenían migraña y empiezan con cefaleas. Preguntar siempre cuando uno va a indicar un preventivo o una medicación para migraña, planes de embarazo a futuro o si están tomando algún contraceptivo válido. Trabajar en conjunto con el obstetra. Esto es muy infrecuente, pero yo tengo pacientes que yo a veces me tengo que comunicar con el obstetra para avisarle que la paciente tiene migraña en serio, que no es una pavada el dolor de cabeza, porque el obstetra tiende a minimizar, bueno, estás embarazada, te va a doler la cabeza. Y chao, como dice el estigma, estás embarazada, tenés migraña, joderse. Hacer hincapié en tratamientos no farmacológicos, hacer acordar que una mujer no puede ayunar más de 5 horas si tiene migraña porque tiene crisis de migraña, que se tiene que hidratar y dormir un poco más como suele ocurrir en el embarazo. Y hacerlos partícipes de las decisiones terapéuticas. Por más que yo esté de este lado del escritorio y tenga el guardapolvo blanco, en este caso es una sociedad de decisiones. Muchas mujeres entonces temen el embarazo al ser migrañosas. La idea es animarlas, acompañarlas y trabajar en equipo para que pasen confiadas por la maternidad. Muchísimas gracias.